Buenas, imparables, soy el pastor Brian Chalai y es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Levítico, capítulos 8 al 10, para seguir creciendo en nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecerlo. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Oremos. Padre, ayúdanos por medio del Espíritu Santo a comprender lo que quieres decirnos hoy y que podamos juntos apoyarnos en este proceso de crecer en nuestra relación contigo un día a la vez. En el nombre de Jesús oramos. Amén. A lo largo del libro de Levítico se instruye continuamente sobre la dedicación a la santidad personal en respuesta a la santidad de Dios. ¿Qué significa una vida de santidad? Vivir una vida separados para Dios, viviendo para su gloria, para honrarlo, siguiendo su voluntad. El énfasis en esto se repite más de 50 veces en Levítico, con frases del tipo: yo soy Jehová vuestro Dios y yo soy santo. Ahora, Israel sabía poco sobre cómo adorar y vivir para Dios. Habían vivido en una tierra llena de dioses paganos y su sentido de la moral desdichadamente estaba distorsionado, como lo vimos cuando estudiamos Éxodo 32 en la experiencia del becerro de oro. Dios no podía permitir que los israelitas continuaran adorando de una forma pagana o que vivieran según valores paganos. Con las instrucciones de Levítico, los sacerdotes conducirían al pueblo hacia una forma de adoración aceptable y a una manera santa de vivir. Por eso describe con tanto detalle Levítico capítulo 8 y 9 la consagración de Aarón y sus hijos junto con los sacrificios de Aarón, porque al fin y al cabo el sacerdocio sería el medio para que el pueblo pueda reconciliarse con Dios. Cuando vamos a Levítico capítulo 9, versículo 23, allí dice: y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Ese era el propósito detrás de todo. Detrás de la promesa a Adán y Eva, el arca de Noé, el pacto con Abraham, la liberación de Israel de Egipto y ahora el santuario y sus servicios. La gloria de Dios, un Dios santo. O sea, su presencia en medio del pueblo. Al final, la narrativa de la Biblia es la historia de cómo fuimos creados para la gloria de Dios, cómo el pecado nos separó de Dios, corrompiendo nuestra naturaleza, la oportunidad que nos da Dios para reconciliarnos con Él por medio de Jesús y cómo será cuando seamos recreados nuevamente para la gloria de Dios con la destrucción del pecado para siempre. Ese que te acabo de describir es el marco del cuadro en cuyo lienzo se van pintando los diferentes relatos bíblicos de la historia. Todo lo que Dios hace es para acercarnos a Él, reemplazando nuestro pecado por su santidad. Si continuamos leyendo el final de la consagración, en Levítico capítulo 9, versículo 24, dice así: y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. ¡Wow! Imagina lo que habrá sido eso. Algo tan extraordinario que la única reacción del pueblo ante el solemne acto de consagración y después la manifestación de Dios, solo pudieron alabar y postrarse sobre sus rostros. Según la tradición judía, el fuego sagrado enviado por Dios fue conservado encendido al menos hasta la destrucción del templo de Salomón y quizá durante más tiempo aún. Significaba que Dios había cumplido su promesa. Dios había aceptado el sacrificio como sustituto por el pecado del pueblo. El santuario había sido dedicado y consagrado. También los sacerdotes. Todos los preparativos estaban completos para ese servicio que habría de continuar durante más de 1400 años para ser entonces transferido al santuario celestial, como estudiamos en el episodio de Éxodo capítulos 35 al 40. Si continuamos con el relato, Levítico 10 ahora plantea un cambio narrativo brutal. Toda la solemnidad de la consagración de los sacerdotes, los sacrificios, el fuego que sale de la presencia de Dios y la alabanza del pueblo se ve interrumpida por Nadab y Abiú, hijos de Aarón, por lo tanto sobrinos de Moisés.
Después de Aarón y Moisés, ellos ocupaban los puestos más altos en Israel y tenían muchas ventajas y privilegios. Habían oído la voz de Dios, habían estado en el monte de Dios, comieron y bebieron con él, dice Éxodo capítulo 24, versículos 9 al 11. Habían recibido grandes favores. Poco antes de que ocurriese lo registrado en este capítulo, habían estado pasando toda una semana de estudio y meditación, preparándose para el día en que habrían de comenzar a oficiar en el santuario. Habían ayudado a su padre a ofrecer los sacrificios y le habían llevado la sangre de las víctimas. Habían presenciado el solemne servicio de la dedicación y ellos mismos habían sido rociados con la sangre del sacrificio. Habían sido completamente adoctrinados y conocían la santidad de la obra de Dios. En otras palabras, Nadab y Abiú habían estado más cerca de Dios que lo que casi nadie había estado. A ningún otro israelita excepto al propio Moisés se le había dado jamás un privilegio mayor. Estos hombres sin duda parecían ser piadosos, líderes espirituales confiables y fieles siervos de Dios, jóvenes de renombre. Pero, siempre hay un pero. Levítico capítulo 10, versículo 1 dice que Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño delante de Dios, el cual nunca había sido mandado. Y Levítico capítulo 10, versículo 2 complementa diciendo: entonces salió de la presencia de Jehová un fuego que los quemó, y murieron delante de Jehová. La tranquilidad del pueblo se convirtió en temor, la alegría en angustia, el júbilo en un silencio atroz. Cuando dice que ofrecieron fuego extraño, eso significa que era fuego común. En otras palabras, era fuego que no había sido tomado del altar de los holocaustos, del fuego que Dios mismo había encendido y que era por lo tanto sagrado. Quizás tomaron fuego de los fogones que había en el atrio de la congregación, donde los sacerdotes se preparaban la comida, o de alguna fogata del campamento. No se dice cuál fue la verdadera fuente de la que obtuvieron su fuego. Tampoco es importante. El punto es que utilizaron otro fuego distinto al que Dios mismo había encendido. Y la declaración de Dios en Levítico capítulo 10 versículo 9 parece señalar que ellos estaban borrachos a la hora de hacerlo. Por otro lado, el fuego que sale de delante de Jehová representa la ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? La ira de Dios es la respuesta de Dios ante el pecado. Ojo, esta ira de Dios no es la misma ira que tenemos nosotros. Eso sería una asociación errónea, porque la ira de Dios no es la pérdida de autocontrol, no es un estallido irracional y caprichoso de enojo, no. La ira divina no debe ser considerada como un mal temperamento celestial o como que Dios está atacando a los que le caen mal. La ira de Dios es su amor por la santidad, la verdad y la justicia. Es porque Dios ama apasionadamente la pureza, la paz y la perfección que Él reacciona con ira hacia cualquier cosa y cualquier persona que los contamine. ¿Podría un Dios que sintiese placer tanto con el mal como con el bien ser un buen Dios? Seguramente no. Por eso es precisamente que esta reacción adversa al mal es una parte necesaria de la perfección moral. Y es lo que la Biblia tiene en mente cuando se habla de la ira de Dios. Y esto, a ver, voy a ser sincero, ¿no? No es algo que nos guste escuchar. Es más, cuando leemos estos relatos de la ira manifiesta de Dios, nos incomodan, nos hacen ruido, porque nos vemos como víctimas inocentes que son perjudicados. Pero la realidad es que no lo somos. Y mientras más conscientes seamos de nuestra condenación, más conscientes seremos de nuestra necesidad de salvación. ¿Cuál es nuestra condición? ¿Cuál es nuestra condenación? Isaías capítulo 59, versículo 2 dice: pero la maldad de ustedes los ha separado de Dios. Sus pecados han hecho que Dios se tape los oídos y no quiera escucharlos. Romanos capítulo 3, versículo 23 también resalta: todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios, destituidos de su gloria. Es más, Romanos capítulo 5, versículos 9 al 11 nos señala como enemigos de Dios y no hay nada que podamos hacer por nosotros mismos para cambiarlo. Isaías capítulo 64, versículo 6 dice: aún nuestras mejores obras son como un trapo sucio. Hemos caído como hojas secas
y nuestros pecados nos arrastran como el viento. Por eso, al igual que el apóstol Pablo en Romanos 7:19, siempre nos pasa que, en vez de lo bueno que queremos hacer, hacemos lo malo que no queremos hacer. Porque nuestra naturaleza está corrompida. Pecar nos es tan natural como decir que si tiro algo hacia arriba, naturalmente tiene que caer. Por eso Efesios capítulo 2, versículo 3, dice que por naturaleza somos hijos de ira. Entonces, como Dios es un Dios justo, respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde, Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Isaías capítulo 13, versículo 9 dice: He aquí el día del Señor viene, cruel, con furia y ardiente ira, para convertir en desolación la tierra y exterminar de ella a sus pecadores. Apocalipsis 16 habla de las copas de la ira de Dios, y Apocalipsis 20, 9 y 10 describe el día donde fuego descenderá del cielo y consumirá al diablo y todos los que fueron engañados por él, destruyendo así el pecado para siempre. Si bien es un relato que nos deja lecciones, al mismo tiempo es aterrador. Y no quiero crear con esto una motivación de miedo y terror en ti para crecer en tu relación con Dios. Al contrario, lo que quiero que entiendas es que sin la intervención de Dios, así de aterrador es nuestro destino. Una parte esencial de la perfección moral de Dios es su odio al pecado. Donde hay santidad, no puede haber pecado. Así como algo no puede ser blanco y negro a la vez, positivo y negativo. Entonces, la ira de Dios es la santidad de Dios en acción contra el pecado. Si Dios no fuera ese fuego consumidor que siente indignación todos los días hacia los malvados, si Dios no odia la maldad, Dios no sería santo, no sería recto, no sería justo, no sería amor. Porque debido a que Dios es santo, está separado de todo pecado y está en completa oposición a todo pecador. Debido a que Dios es recto y justo, debe castigar el pecado que viola su santidad. Debido a que Dios es amor, se deleita en la pureza y debe, por necesidad, odiar todo lo que no es santo. ¿Cómo podría Él, que es la suma de todas las excelencias, mirar con igual satisfacción la virtud y el vicio, la sabiduría y la locura? ¿Cómo podría Él, que es infinitamente santo, desestimar el pecado y renunciar a su ira? Volviendo al relato de Levítico, entonces, Dios había establecido el santuario y sus servicios para poder liberar a la humanidad de nuestra condenación y que su presencia pueda volver a habitar entre nosotros, su gloria sea manifiesta. Es así como vemos que la ira de Dios es la expresión de su amor, de su gracia y su misericordia. Muchos agrandan el amor de Dios minimizando la ira cuando subraya esta idea. Omitir la ira de Dios es oscurecer su grandioso amor. ¿Por qué? Porque la realidad de un Dios justo y santo nos debe generar la confianza de que un día Dios juzgará toda impiedad y maldad. Sin embargo, debemos tener presente que es solo Dios el que sabe cómo, dónde y cuándo manifestará su justicia. Ignorar la ira divina puede ser dañino para la obediencia. Al contrario, un sano y santo temor se despierta en los corazones de cada uno de nosotros al contemplar este atributo del carácter de Dios. La ira santa de Dios despierta una conciencia santa en el pueblo de Dios, porque ve a un Dios santo que nos libera de su ira por medio del sacrificio de Jesús para poder habitar en medio nuestro. La ira de Dios es sobre los pecadores. Aquí nos encontramos cara a cara con la parte central del problema humano. ¿Cuál es? No es que estamos perdidos y necesitamos encontrar nuestro camino en un viaje espiritual. No es que estamos heridos y necesitamos ser sanados. No es que somos presos de Satanás y sus ángeles. No. La parte central del problema humano es que somos pecadores bajo el juicio de Dios y su ira divina está sobre nosotros, a menos que sea quitado. Ese es el problema que el Evangelio soluciona. Toda persona, mientras permanezca en incredulidad, como Nadab y Abiú, está bajo la ira divina. El mismo fuego que consumió a Nadab y Abiú podría haber consumido a Moisés, a Aarón, a todo el pueblo,
en Levítico capítulo 9, versículo 24. Pero en cambio, ¿qué consumió? Consumió el sacrificio sobre el altar. ¿Por qué no lo hizo? Porque el sacrificio que Aarón había realizado sufrió la ira que Israel merecía. Por eso el registro del incidente de Nadab y Abiú está apenas después del relato de la consagración de los sacerdotes y los sacrificios de Aarón. Porque la libertad de la ira de Dios por medio del sacrificio no tiene como objetivo el libertinaje, hacer lo que yo quiero, sino la santidad. De otra forma, volvemos al punto anterior donde estamos bajo la ira de Dios. Y esto es lo que sucedió con Nadab y Abiú al ofrecer fuego extraño. Y sabes, así como ese sacrificio de Aarón recibió la ira de Dios representada por ese fuego, Jesús también recibió la ira de Dios en nuestro lugar. Eso fue lo que pasó en la cruz. Romanos capítulo 5, versículos 9 al 11 lo explica diciendo: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Cristo fue tratado como tú mereces para que tú puedas ser tratado como Él merece. Fue condenado por tus pecados en los que no había participado, para que tú pudieras ser justificado por su justicia en la cual no habías participado. Él sufrió tu muerte para que tú pudieras recibir su vida. Por su llaga fuimos nosotros curados. Al igual que la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo, porque ese es el propósito final de la revelación de Dios, la reconciliación. Dios quiere habitar en tu corazón y reconciliarse contigo por medio del sacrificio de Jesús, que tomó tu lugar, liberándote de su ira y conduciéndote a la tierra prometida, la Canaán celestial. Ese es el mensaje del Evangelio. Por la invitación en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Por eso la invitación en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 es: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero la única forma de que eso suceda es por medio del sacrificio de Jesús. Por eso la cruz son buenas noticias. Porque Jesús nos libera de la ira de Dios por medio de su sacrificio, no para que vivamos una vida de libertinaje presentando fuego extraño en desobediencia a la voluntad divina, haciendo lo que nosotros queramos, sino para una vida de santidad, porque nos reconciliamos con aquel que es santo, santo, santo. Conversamos con Dios sobre esto. Padre, que cada día podamos consagrarnos a ti, porque la experiencia religiosa de un día no sirve para la del otro. Que tu libertad no sea malentendida por nosotros, llevándonos a una vida de libertinaje, presentando fuego extraño en desobediencia a tu voluntad, haciendo lo que nosotros queremos, sino a una vida de santidad para reconciliarnos contigo. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y con eso llegamos al final. Comparte con otros lo que aprendiste hoy. Súmate a la comunidad en WhatsApp totalmente gratis si todavía no lo has hecho, para recibir una notificación en tu celular cada mañana, escuchar los episodios sin conexión, tener material extra, hacer tus preguntas, acceder a contenido exclusivo y te espero en el siguiente para que nunca pares de aprender y nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.